el directorio del Partido Nacional, con el apoyo del Partido Colorado y el Partido Independiente, interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. El llamado a sala estará a cargo del senador Sergio Abreu, ex canciller. ¿Cuál es el tema que está de por medio? ¿Cuál es el desencadenante de esta nueva instancia parlamentaria de debate? Lo ocurrido en la cumbre de Mendoza del Mercosur, la suspensión de Paraguay y la incorporación simultáneamente de Venezuela como miembro pleno del bloque. Aparte de lo que resolvió el Partido Nacional, está lo que resolvió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. En su sesión de ayer aprobó por unanimidad estos puntos. En primer lugar, solicitar consultas jurídicas a constitucionalistas y profesores de Derecho Internacional acerca de la constitucionalidad y legalidad de las decisiones tomadas por el presidente y el canciller de la República en la reciente cumbre del Mercosur en Mendoza. 2. Aceptar el pedido del Partido Nacional para llamar a sala al canciller de la República en el Senado. 3. Disponer que los legisladores del Partido Colorado en el Parlasur no ingresen a sala en caso de que no se permita hacerlo a los representantes paraguayos, únicos electos en forma directa por el pueblo. 4. Solicitar al diputado Germán Cardoso que en el día de mañana, por hoy, solicite la declaración de asunto político de este tema en la sesión de la Cámara de Diputados. Estamos con el senador Ope Pasqué de Vamos Uruguay Partido Colorado. Senador Pasqué, buen día. Buen día, ¿qué tal? Mirando la declaración esta que yo acabo de leer, me llama la atención que ustedes no se pronuncian directamente sobre las medidas adoptadas en la cumbre de Mendoza del Mercosur. Ustedes optan por solicitar consultas jurídicas. ¿Por qué? No, eso está referido exclusivamente a la determinación de eventuales responsabilidades del presidente y del canciller por participar en la adopción de una decisión, a nuestro juicio, claramente antijurídica. Ustedes están analizando responsabilidades del presidente y del canciller. ¿Cómo es esto? Claro, porque al participar de esa decisión, a sabiendas de que es una decisión contraria a derecho, porque esa fue la posición que, según dijo el canciller Almagro, llevó a Uruguay a la reunión, participan a conciencia de algo que es contrario a derecho y queremos determinar con la consulta a los especialistas qué responsabilidad puede configurarse por una conducta de ese tipo. Una cosa es optar por una decisión política con preferencia sobre otra, en el plano de las opiniones, de las valoraciones políticas, y otra cosa es hacer algo que se sabe que es contrario a derecho, porque las razones que movilizó el canciller Almagro son de carácter jurídico, son las que nosotros pensamos que debieron prevalecer, y sin embargo se siguió otro camino, y no puede ser que aceptemos sin comentarios que el presidente haga lo que se le ocurra, aunque sea contrario a derecho. Quien procede así puede incurrir en responsabilidad y queremos determinarlo consultando a especialistas en esta materia para no precipitarnos en el juicio. Usted escuchó las explicaciones que dio ayer también el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, cuando justificó por qué el presidente Mujica en esa reunión cerrada, porque fue una reunión solo con la presidenta Cristina Fernández de Argentina y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, terminó dando el visto bueno a la incorporación de Venezuela. En síntesis, Canepa recordó que Uruguay no estaba de acuerdo con el ingreso de Venezuela en estas circunstancias, pero decidió no vetarlo porque Argentina y Brasil habían accedido a varios planteos de Uruguay, por ejemplo, no imponer sanciones económicas a Paraguay, por ejemplo, que el FOSEM, los dineros del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, continuaran llegando a Paraguay, en particular que Venezuela no cortara la asistencia petrolera a Paraguay, y por último un planteo que hacía Uruguay más en general, que el bloque regional se abriera hacia los países de la Alianza del Pacífico. Según decía Canepa, los puntos propuestos por Uruguay y aceptados por los otros dos socios, sumados a que
el ingreso de Venezuela ya había sido ratificado por el Parlamento uruguayo en 2006, llevaron a que se optara por no vetar lo que pedían Argentina y Brasil. ¿Qué dice usted? Mire, todo lo que están diciendo los voceros del gobierno uruguayo, tanto el doctor Canepa como el canciller Almagro, es de dudosa verosimilitud. Está siendo negado por los representantes de los otros integrantes del Mercosur. Lo informa la prensa de hoy. Marco Aurelio García, asesor internacional de la presidenta Rousseff, como lo fue antes del presidente Lula, salió ayer a negar expresamente las explicaciones uruguayas sobre lo que ocurrió en Mendoza. Dice Marco Aurelio García que no fue Brasil quien tomó esta iniciativa, que Brasil no presionó a nadie, y además dice que quien tomó la iniciativa fue el presidente Mujica. Dice que Mujica tomó la iniciativa de adoptar la decisión de incorporar a Venezuela ahora. No lo dice cualquiera, lo dice Marco Aurelio García. Seguramente muchos de los calificados oyentes de este programa saben quién es Marco Aurelio García. Es la persona que está diciendo que lo que dijo ayer el canciller Almagro es falso. Entonces, esto es enormemente preocupante, y la Cancillería Argentina emite también otra declaración donde niega que haya habido imposición de uno sobre otro, dice que fue una decisión de consenso. Pero además, uno escucha la entrevista que le hizo usted a Almagro ayer y no termina de sorprenderse. Yo creo que si Almagro escucha su propia entrevista en un momento de serenidad, tiene que llegar a la conclusión de que tiene que irse. ¿A qué alude concretamente? Pero aludo que cuando Almagro dice que fueron con la posición de oponerse al ingreso de Venezuela en estas circunstancias, a que después el presidente en una reunión en solitario con los otros presidentes decide lo contrario, es decir, decide apoyar el ingreso de Venezuela actualmente, y luego no le comunica las razones por las que llegó a esa decisión. Lo dijo expresamente Almagro, Mujica no me lo dijo. Entonces, una de dos. Si lo que dice Almagro es cierto, y Mujica tomó esa decisión sin comunicarle los fundamentos de la decisión al canciller, por un mínimo prurito de dignidad personal el canciller tiene que irse. No puede ser canciller de un presidente que no le explica los motivos de sus decisiones. Decisiones que después el propio ministro tiene que defender y decir el presidente hizo lo correcto. El canciller Almagro nos dice que Mujica hizo lo correcto y al mismo tiempo nos dice que no sabe los fundamentos de las decisiones que tomó. Digo, si es cierto, tiene que irse por dignidad personal. Y si no es cierto, que es lo que yo pienso, es decir, no me creo eso de que el presidente no le diga a su ministro qué fue lo que pasó en la reunión, si no es cierto, tiene que irse por haberle mentido a la opinión pública. En cualquier caso, la conclusión es la misma. El episodio este es inaudito y creo que es bochornoso. Las explicaciones que pretende dar el canciller y que son desmentidas por calificados voceros del gobierno brasileño son absolutamente inaceptables. Y sobre las explicaciones que da el prosecretario Canepa cuando señala, entre otros argumentos, que la incorporación de Venezuela al Mercosur ya tenía el visto bueno del Parlamento de nuestro país desde el año 2006. Mire, es falso. Yo tengo frente a mí el texto de la ley 18.053, por la cual se aprobó el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Tratado de Asunción, al Mercosur, y el artículo 12 dice: el presente protocolo, instrumento adicional al Tratado de Asunción, entrará en vigencia el 35º día contado a partir de la fecha de depósito del quinto instrumento de ratificación. El quinto, se requiere el acuerdo de los 4 países miembros más el acuerdo de Venezuela. Acá no hay 5 instrumentos de ratificación, hay 4 porque Paraguay no se ha pronunciado, se ha opuesto a todo este proceso. No se puede desconocer el texto de esta ley y decir que el Parlamento aprobó algo que no aprobó. Los presidentes no tienen facultades para aprobar algo distinto de lo aprobado en su momento por las leyes de los respectivos países. ¿Y entonces? Y entonces el ingreso de Venezuela, si se produce en estas circunstancias, será contrario a derecho. Se está fisurando, como lo dijo el vicepresidente Astori, la institucionalidad del Mercosur. Entonces vamos a entrar en un terreno de absoluto desapego por el derecho, de informalidad, en el que se mueve con soltura, por ejemplo, la República Argentina, es un hecho notorio, pero hasta ahora no habíamos llegado a eso nosotros también, y a eso vamos.
Usted vio que en la cumbre de Mendoza lo que se resolvió fue que la formalización del ingreso de Venezuela al Mercosur se lleve adelante a fines del mes de julio en una nueva reunión que tendrá lugar en Brasil. Según señalaba ayer el canciller Almagro, ese lapso que se ha establecido tiene que ver con que no todos están de acuerdo con que sea jurídicamente viable este paso que se está dando. Ahora, eventualmente, en ese lapso de un mes, ¿puede haber alternativas para resolver esto? Por ejemplo, digo, si el Parlamento uruguayo reconsiderara el ingreso de Venezuela teniendo en cuenta los elementos nuevos, ¿ese podría ser un camino? Mire, el Parlamento ya se pronunció y aprobó esta ley 18.053 a la que yo me referí, pero además tendrían que hacer lo mismo los otros parlamentos. No me parece que eso vaya a ocurrir. No alcanzaría que Uruguay sancionara una ley en función de las nuevas circunstancias. Para que se reuniesen, se encontrasen las voluntades de los estados partes, los otros estados partes tendrían que hacer lo mismo. Ningún indicio, nada hace pensar que eso vaya a ocurrir. Pero además, este señor a quien yo cité hace un rato, Marco Aurelio García, figura de primera magnitud en el escenario de los actores de la política internacional brasileña, dijo ayer que había hablado con el presidente Mujica ayer mismo y que Mujica le había ratificado la voluntad de Uruguay en el sentido de aceptar ya el ingreso de Venezuela. O sea, lo que dice Almagro en el sentido de que esto está sometido a análisis jurídico, sería una situación muy rara en la cual se actúa primero y se analiza después. Digo, lo que dijo Almagro no es cierto, el presidente está ratificando frente al gobierno brasileño su voluntad de que Venezuela ingrese ahora. Eso también es falso, lo que ha dicho Almagro en ese sentido. No hay ningún proceso de análisis jurídico en marcha. El presidente dijo otra cosa, salvo que estemos en un reino del revés absolutamente distorsionado, en el cual el presidente dice una cosa, el canciller dice otra, y la definición final queda por verse. Digo, no puedo creer que esto se haya desquiciado tanto. Quiero creer que hay cierto atisbo de normalidad que permanece y las decisiones las toma el presidente. Bueno, el presidente le dijo al gobierno brasileño que la decisión está firme. Para terminar, senador Pasquet, teniendo en cuenta el análisis que usted hace, me queda esta pregunta. Con la eventual salida de Luis Almagro del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ¿se arregla todo esto? Por lo menos... Porque eso es lo que usted decía recién. Almagro debe irse, debe renunciar. Pero por lo visto el problema es bastante más complejo que Almagro sí o Almagro no. Sí, pero lo primero que necesitamos es un canciller al que se le pueda creer, que cuando dice hemos resuelto tal cosa o vamos a hacer tal otra, nosotros podamos creer que eso es cierto. El ministro Almagro viene perdiendo credibilidad desde hace mucho tiempo, no es este episodio solo, yo vengo señalando la erosión de su credibilidad desde hace rato, si quiere hacemos la historia, pero este es el episodio final más chocante, más estrepitoso, porque está siendo desmentido por los gobiernos de los países vecinos. Entonces, primero vamos a tener un canciller en cuya palabra podamos creer y luego veremos si nos ponemos de acuerdo. Senador Ope Pasquet, de Vamos Uruguay, Partido de Colorado, le agradezco su participación esta mañana. Gracias a usted, buenos días. Agradezco su participación esta mañana. Gracias a usted, buenos días. Agradezco su participación esta mañana.